Vamos a ir a la santa palabra de Dios en el primer libro de Reyes. Juancito, estamos con el internet de la casa, ¿sí? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer ahí. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a ver ahí cómo Elías profetiza la sequía y experimenta la provisión de Dios. Dice versículo 17: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, ahora le pusimos un título a este mensaje, pues un poquito ahí, la palabra, solo una palabra más bien, depende. Depende puede ser una palabra como de inseguridad, como que mis hijas me digan: papi, mañana vamos a salir a andar en bici. Bueno, como que yo les diga, depende, como tal vez queriendo, tal vez hasta, no sé, solapar el hecho de que mañana no quiero salir, ¿verdad? Depende, es algo incierto en ese sentido, pero cuando usted se refiere, y yo le digo a usted que dependa, que somos seres dependientes de Dios, entonces tiene otro significado. Según el diccionario, depender es, puede anotarlo ahí, depender es vivir de la protección de alguien. Vivir de la protección de alguien, ¿verdad? En este momento, Nicole, mi hija, depende de su mamá y de mi persona. Ella es una niña dependiente. Ahora, la palabra, la raíz, digámoslo así, la raíz de esta palabra, depender, es del prefijo de, que es de arriba hacia abajo, y de la palabra penderé, que es colgar. Es decir, depender significa colgar de arriba. Nosotros estamos colgando de arriba. Estamos pendiendo de Dios. Como dijo alguien, estoy pendiendo de un hilo. Siempre nuestra vida está pendiendo de un hilo. Y ese hilo lo sostiene Dios. Lo que pasa es que es muy fácil decir, mi vida pende de un hilo, cuando estamos en una situación límite. Pero en realidad Dios, nuestra vida siempre está pendiendo de ese hilo, pero está segura, porque ese hilo, digámoslo así, o esa cadena, como usted quiera verlo, depende de Dios. Es Dios quien la sostiene. Vivimos de la protección de alguien. Ahora quiero darles algunos significados pequeñitos, cortitos, y 5 significados o 5, digamos, descripciones de lo que es depender. Número 1, es reconocer que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Una persona que depende, digamos, debe reconocer que no puede hacer nada por su propia cuenta. En Juan 5:30, Jesús mismo dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Entonces, si Jesús mismo lo dijo, por supuesto que cada uno de los que estamos en esta transmisión deberíamos tener la posibilidad, o no, más bien la humildad, de reconocer que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Como un bebé
que es totalmente dependiente de su mamá. Depender es renunciar a un falso sentido de capacidad. Ah, no, sí, estamos pasando lo que sea que pasemos, pero yo sí puedo. Yo sí puedo, no. Yo sí puedo, no. Es como dice el versículo, todo lo puedo en Cristo. Yo solo no puedo, pero en Cristo sí puedo. En Dios haremos proezas. ¿Yo puedo hacer proezas solo? No, pero en Dios sí puedo hacer proezas, con la ayuda de Dios. Número 2, depender es entender que la victoria ya está asegurada. No por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por lo que Dios hará a nuestro favor. Número 3, depender es desechar nuestra autosuficiencia. O sea, para que yo pueda ser un buen... Esta palabra ni está en la Real Academia, fijo. Pero digamos, para que yo pueda ser un buen dependedor, tengo que desechar mi autosuficiencia, desechar mi sabiduría natural o la sabiduría en mi propia opinión. Por citar algunas cosas, Juan 6:68 dice la palabra del Señor. Si quiere lo puedo buscar, por favor. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe, amados? Esto es dependencia. Decir, ¿a dónde más voy a ir? Eso es como cuando yo le decía a mis papás, me voy a ir. Y me decían, ¿en serio? Y agarre sus cosas y se va. Y entonces yo pensaba, ¿y a dónde me voy a ir? Yo decía, no. Y mis papás me quedaban así como viendo, como diciendo, ¿y a dónde va a ir? Entonces, a pesar de que era un niño rebelde, por cierto, lastimosamente, ¿verdad? No sean así, niños, si están viendo, sean obedientes. Pero yo en mi niñez, yo decía, sí, ¿a dónde voy a ir? ¿O cuánto me van a aguantar mis abuelitos o algún tío o alguna tía? ¿Ya? Si mi vida pende de su palabra, ¿a dónde más voy a ir? Si mi vida pende de Dios, ¿a dónde me voy a pasar? Número 4, depender es entender que Dios es suficiente para toda necesidad. O sea, no estoy hablando de trabajar como un loco. No es que no hay que hacer nada, pero no es como que usted tiene que trabajar como un loco, desesperarse absolutamente, y entonces cuando usted le ponga muchísimo, usted va a tener todas sus necesidades cubiertas. No, depender es entender que Dios es suficiente para toda necesidad. La confianza del cristiano no debe estar basada en su capacidad, en su inteligencia, en su ánimo, ni en sus posesiones materiales. La Biblia dice en Juan 15, dice el Señor, Juan 15:4. Igual, por favor, búsquelo ahí en su Biblia, Juan 15:4. El cuarto evangelio, después de Lucas. Dice Juan 15:4, permaneced en mí. Ya es un pedido muy especial de Dios. Permanezca en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Amados, ustedes y yo somos pámpanos. Somos unas ramitas pequeñitas que contienen el racimo de uvas. Dios nos dio el privilegio de ser la parte de la vid que contiene el racimo de uvas. Pero si usted, como esa ramita, se separa de la vid, lo que va a hacer es secarse y morir. Entonces, usted, para poder recibir la vida que viene de la savia, de la raíz de Dios, ya necesita permanecer, quedarse ahí, quedarse en la vid. Porque el Señor dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así también vosotros. Por eso usted debe depender de Dios. Porque si se separa, su vida se vuelve infructífera. Su vida se vuelve un sequedal, ¿ya? Si no permanecéis en mí, dice. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es entender esto, ya que permanecer es eso, quedarse ahí, entender que separado de Dios, yo no puedo hacer nada. Pregunta, a ver, una pregunta muy importante. ¿Cómo se sentiría usted si Dios le pidiera ser el primero en predecir una pandemia? Usted dice, bueno, y yo sé que va a venir no sé, yo no fui el primero en saber, ¿no? Es decir, que venía una pandemia, nada más escuché algo está pasando allá en China y uno como que no se preocupa porque es allá en China, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentiría usted que Dios le diga, vea, don Fabián, a usted tiene que anunciar que va a haber una pandemia? Bueno, eso no me haría tal vez tan feliz, pero si Dios me lo pide que yo lo anuncie, pues yo lo anuncio, ¿verdad? ¿Lo haría usted? ¿Sí? Ahora, y si Dios le pidiera a usted no solamente que la anuncie, sino que ore para que suceda, ¿lo haría usted? O sea, Dios no solamente le dijo a Elías que iba a venir una sequía, sino que la sequía sería causada por Elías mismo, por la oración de Elías mismo. Elías no solamente en este pasaje de 1 Reyes capítulo 17, no solamente predice la sequía, él era el profeta de esta sequía, pero en el sentido de la oración, él fue la causa de la sequía. Él oró y sucedió. Sin perder ahí 1 Reyes 17, puede buscar Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18 nos ponen claro este punto que le estoy resaltando, ¿sí? Que él no solamente fue el profeta, sino que la lluvia dejó de caer. Obviamente esto tenía un propósito, ¿verdad? Con la no caída de la lluvia vendría la sequía, vendría un montón de dificultades, vendría una crisis financiera en la nación de Israel, en la parte norte, que tenía como capital Samaria, ¿sí? Vea lo que dice ahí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Él fue la causa de la sequía. Bueno, su oración. Pero vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Para que usted anote ahí en su hoja. Primero que nada, en medio de una sequía, en medio de una crisis, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser Isaac Rivera? ¿Qué tiene que ser usted, hermano, hermana, amigo? ¿Qué tiene que ser? Un hombre o una mujer de oración. Elías era un hombre de oración. En tiempos difíciles, Dios espera que usted ore fervientemente. Dios espera que usted dependa de Él. Dios espera que usted tenga comunión con Él. Sea, número 1, un hombre o una mujer de oración. Ahora, quiero decirles algo. Elías no fue caprichoso en su oración. O sea, voy a pedir para que deje de llover, punto. Porque a Elías se le antojó, porque a mí me dio la gana. Perdón que lo diga así, sí, pero no fue así. Elías tenía una razón al orar por esta sequía. Y esta razón la Biblia la menciona en Deuteronomio 11:16. ¿Sí? ¿Por qué una sequía? Bueno, por una razón específica. Deuteronomio 11:16 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos
y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ahora el pueblo se encontraba adorando los dioses populares, sobre todo a Baal. Baal, la palabra Baal significa Señor, pero Baal era conocido como el dios de la lluvia, como el dios de las tormentas, como el dios de la fertilidad, como el dios de las cosechas, ¿ya? Pues Dios le va a asestar un duro golpe a ese diosecillo Baal. La sequía física que vendría a causa de la oración de Elías sería solamente un símbolo de la sequía espiritual que ya Israel tenía años. Ellos habían casi dejado por completo la adoración a Jehová Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y se habían dedicado a adorar Baales, a adorar otros dioses ajenos, ¿sí? Pero ellos no se sentían mal cuando la sequía era espiritual. Pero entonces Dios envía la sequía física para que ellos se den cuenta cómo están las almas de ellos. Y esto también es un ejemplo de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así como dice el canto, también días son estos. Hoy, el 2020, en julio 2020, días son estos de Elías. ¿Por qué? Porque son tiempos de pecado, son tiempos de idolatría. La gente ama más sus propios hobbies, sus propios... A veces el trabajo se vuelve un dios, a veces hasta la propia familia se vuelve un dios o no sé, hay un sinnúmero de cosas que se pueden tornar un dios. Y estos son tiempos de Elías, porque son tiempos de sequía espiritual y de decaimiento también en el área moral. Lo vemos al abrir el periódico y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Todo lo que se anuncia, todo lo que está pasando en nuestro país, todo lo que está pasando en el mundo. Usted dice, yo apenas tengo 38 años y el mundo no era así. El mundo no era así. Ha habido una revolución sexual y esto ha traído pues obviamente también mucho el descontento de nuestro Padre Celestial. Primero Reyes 17:1 dice la palabra, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Esta declaración de Elías nos da un entendimiento de la fuente de su fuerza. Él le dijo a Acab, al rey Acab, este rey pagano, dijo a alguien, para el peor rey de todos, el mejor profeta de todos, Elías, ¿verdad? Y él le dice al rey Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, cuando se usa esta frase, vive Jehová, siempre recuerde que es como un juramento. O sea, le juro que que esto va a suceder, en cuya presencia estoy. Esta declaración de Elías nos da ese entendimiento de su fuerza. Se dijo específicamente que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, si Elías era un hombre con las mismas debilidades que las nuestras, hombres como nosotros o mujeres como nosotros pueden tener las mismas fortalezas espirituales que Elías. ¿Verdad que sí? Entonces, pero vemos, él mostró esta fuerza más grande que la mayoría de nosotros en nuestra vida con Dios. Debemos ser hombres de oración, ya lo dije, ¿sí? Debemos de prestar atención a esos indicadores de las fuerzas espirituales de Elías, porque repito, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, Dios quiere que las incorporemos a nuestro carácter. Ahora, Dios le habla a Elías y le dice exactamente a dónde ir y qué debe de hacer. Elías tiene la opción de obedecer o desobedecer. De hacer lo que hizo o de hacer lo que hizo Jonás. Decir, Dios, yo no quiero, o sea, no me suena la idea de irme a un arroyo. No me suena la idea, o sea, mejor voy a irme al río tal. Porque vea lo que dice el versículo 2 al 5. Vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí. O sea, la vida de Elías estaba en peligro por lo que acaba de profetizar,
Toda la gente estaba en contra de él y Dios lo quiere proteger, ¿sí? Le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, él pudo haber dicho, no, no me suena. Y haber hecho algo completamente opuesto, pero dice la Biblia en el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Dios le habla a Elías y Elías obedece. Le habla a Elías y Elías obedece. ¿Se parece tanto a nosotros? Dios no le da un plan para 3 años y medio. La sequía duraría 3 años y medio. Pero Dios no le dice, ve Elías, sentémonos, le voy a explicar cada mes qué va a pasar y qué va a hacer usted. No, nada más le digo, vaya. No le dio todo el plan, sino que en cada momento, en cada día, por eso cada día trae su propio afán, Dios le iba mostrando qué hacer. A veces nosotros le pedimos el plan completo. A ver, dígame Dios, ¿qué va a pasar en estos 3 años y medio? Si usted me explica punto por punto, yo voy a decidir si le obedezco o no le obedezco. Entonces, ya dijimos, número 1, que Elías era un hombre de oración. Y en estos versículos vemos que él era un hombre obediente. Dios va a estar con usted. Lo ha estado y lo estará. Pero asegúrese de ser un hombre o una mujer de oración, o ser un hombre obediente, sensible a la voz de Dios. Usted sabe que Dios le diga a uno, y lo va a alimentar un cuervo, y usted dice, pero ¿de dónde? O sea, ¿de dónde usted saca eso? ¿Qué es esa idea? Eso es no, Dios, no me suena, no lo creo. La verdad, yo no me apunto, por decirlo así. Él también debía de aceptar la comida de los cuervos. Los cuervos estaban en la, digámoslo así, en la clasificación de un animal impuro. Casi todos los animales impuros, ya fueran de tierra, ya fueran de mar o ya fueran de aire, es porque normalmente son animales carroñeros. Entonces, Dios no le dice que se tiene que comer a los cuervos, pero sí que tiene que aceptar la comida que ellos le traerán. Además, Elías tiene que creer que un cuervo le puede traer comida, ¿verdad? Pero aún así, repito, él obedeció. Ahora, el versículo 4 dice, beberás del arroyo. El arroyo era un medio natural que Dios usó para proveer para Elías. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Este era el medio sobrenatural. Dios utiliza para proveernos medios naturales y medios sobrenaturales. Es importante que usted ponga eso en su mente y que usted diga, es tal cual como Dios lo dice. Si Dios dice que me va a alimentar a través de un cuervo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. El escape hacia el arroyo de Querit era más que protección. Dios quería entrenar a Elías hacia la dependencia del Señor. Dios quería enseñarle a Elías a depender. Y adivine qué quiere enseñarnos Dios a través de todo esto. Pues exactamente lo mismo que le quería enseñar a Elías. A que yo pueda depender de Dios. A que yo pueda realmente vivir por fe, un día a la vez. Hoy, gracias a Dios, desayunamos. Gloria a Dios. Dios me proveyó. Usted tiene seguramente en su alacena algo, sí, arroz, frijoles. Déjeme decirle que usted ahorita tiene mucho más que lo que Elías tenía. Elías contaba con la comida cada momento. En cada momento, o sea, Elías no tenía una alacena. Elías no tenía una despensa. Elías no tenía un tarro para el arroz y un tarro para los frijoles. No. Elías, Dios le proveía cada momento. En una temporada de sequía, él debía de confiar que Dios podría mantener fluyendo este arroyo.
Ahora, de los 3 años y medio que duró la sequía, ¿cuántos cree usted que Elías estaría en el arroyo de Querit? Usted sabe que los estudiosos creen que Elías pudo haber estado en ese lugar de 6 meses a 1 año. O sea, casi una tercera parte de lo que duró la sequía. Ahí, solito, solo. Eso sí me parece cuarentena a mí, ¿verdad? Solito, ahí por 1 año. Esto es un hombre, Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre obediente. Sea usted un hombre de oración, sea un hombre obediente, una mujer obediente. Y número 3, Elías era un hombre que dependía de Dios. Usted, amado hermano, amada hermana, tiene que ser una mujer que dependa de Dios. Que dependa de Dios. Versículo 4, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí, en esta frase del versículo 4, quiero hacer énfasis sobre la palabrita allí. Allí. Yo he mandado, dice Dios, a los cuervos que te den allí de comer. Dios prometió que los cuervos darían de comer a Elías mientras estuviera en Querit. O sea, por decirlo así, los cuervos tienen alas. Pueden volar a cualquier parte de Israel. Pueden ir a cualquier lugar. Pero esos cuervos solo estaban determinados por Dios mientras que Elías se encontrara en el lugar que Dios le pidió estar. Como el ejemplo que puse ahora del pámpano, de la ramita. O sea, la rama es sustentada solamente si está allí, pegada a la vid. Si ella dice, no, qué pereza estar aquí en la vid, la verdad yo no quiero cargar ningún racimo, ni dar fruto, ni nada de eso, yo me voy. Sí, la rama se va, pero se seca. Eso es como una flor que yo le regale a mi esposa. Se podrá ver muy bonita en el momento que se la doy, pero ya está cortada. Y esa flor se va a secar. No importa que usted en el momento que se aleje de Dios y que la persona se revela, parece que se sigue viendo bonita y parece que se sigue viendo próspera. Pero en el momento que se separa de Dios, se comienza a secar. Se comienza a secar. Por supuesto que los cuervos podían ir a cualquier lugar, pero Dios ordenó que fuera en Querit. Elías quizá estaría o quería estar en otro lugar. O sea, imagínense un pastor no quiere estar 3 años sin predicar un mensaje. ¿Ya? Y Elías, al obedecer a Dios, está ahí donde nadie lo escucha predicar. Él posiblemente no quería estar ahí o quería estar haciendo cualquier otra cosa, pero Dios le quería allí y proveería para él allí. Entonces, ¿qué era Elías? Era un hombre de oración, era un hombre obediente, era un hombre que dependía de Dios y era un hombre que debía permanecer y que permaneció. Dios va a cuidar de usted y le va a proveer milagrosamente, pero asegúrese de estar donde Dios quiere que usted esté. Espiritualmente, asegúrese de estar donde Dios quiere que usted esté. Como cuando Dios entró al huerto, ya Adán y Eva habían pecado y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán pudo haber dicho, estoy donde siempre. Pero no, espiritualmente él no estaba donde siempre estaba. Él se había movido del lugar que Dios le había pedido estar. Adán no había permanecido, Elías sí. Y usted, amado hermano, asegúrese de permanecer. Ahora, dice ahí, versículo 6, léalo ahí, por favor, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta es provisión sobrenatural, lo que le pedimos a Dios. Sí, le pedimos a Dios todos los días, mi esposa y yo, por provisión sobrenatural sobre su vida, sobre nuestra vida. Elías tuvo que dejar de lado sus ideas de las costumbres sobre lo que era puro o impuro,
o él pronto moriría de hambre. Si él hubiera dicho, no, yo no le cojo pan que me traiga un cuervo. De ahí sí, si no lo toma, entonces se muere de hambre. A través de esto, Dios le enseñó a Elías que enfatizara el espíritu de la ley antes que la letra de la ley. Dios hasta le dio una dieta balanceada, ¿sí? Pan y carne, carbohidratos y proteínas. ¡Wow! Balanceado y a tiempo. Y más que lo que nosotros, porque, hermanos, yo los conozco a ustedes. La mayoría, creo, espero no ofender a nadie ni a Dios, por supuesto, pero la mayoría desayunamos, almorzamos, cenamos, tomamos cafecito en la tarde. Casi siempre. Pero dice aquí que en la mañana y en la tarde le traían esto los cuervos a Elías. Lo que más sabe, lo que más me aterraba a mí o sea, cuando me dijeron ore porque creemos que usted, Dios, lo puede usar como pastor, y yo dentro de mí yo decía, cuando me dicen que tengo que enseñar para la socie, yo no sé, me da de todo, porque yo no sé de qué hablar, no sé, o sea, no siempre estoy seguro qué es lo que Dios desea que predique. Y yo pensaba, necesito, si voy a ser pastor, que Dios me dé 52 mensajes al año para los miércoles. Y que me dé 104 predicaciones para todos los domingos en la mañana. ¿Sabe? Para mí, cada predicación es un milagro de provisión de Dios. Porque a veces yo no sé qué voy a hablar el domingo y yo le digo, Dios, yo quiero hablar lo que usted quiere que yo hable. Pero dígame qué es eso, provéamelo milagrosamente. Cada pedazo de comida que llegaba a Elías venía por medio del pico de un animal impuro. Si comparamos la comida que los cuervos le traían a Elías con el alimento espiritual, entonces podemos sacar algunas conclusiones, digámoslo así. Dios puede traer una buena palabra hacia nosotros a través de vasos impuros. Alguien espiritualmente impuro como un cuervo. Es decir, usted no dice, ese que tiene que enseñarme a mí. ¿Sabe? Hay gente que no importa, tal vez no sean ni creyentes ni nada, y tienen un buen consejo que darle a usted. O, segundo, que alguien puede llevar alimento espiritual a otros y aún así permanecer impuro. No es lo ideal. Yo creo que si alguien va a llevar la palabra, debe permanecer puro, ¿verdad? Pero puede pasar, lastimosamente. Tercero, es posible para nosotros hacer cosas buenas para la iglesia y aún así Dios permite que sean los cuervos quienes las hagan, como llevar pan y carne a los siervos de Dios. O sea, a veces nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo y Dios no quiere que lo hagamos nosotros, que lo haga otra persona. O tal vez Dios quiere que lo hagamos nosotros, pero como nosotros no lo hacemos, entonces Dios usa a otra persona. Pan y carne por la mañana y por la tarde. Él fielmente proveyó del maná para Israel en el desierto cada día. Así Dios proveyó para las necesidades de Elías, y así Dios va a proveer sobrenaturalmente para sus necesidades y para las mías. Él llegó a confiar más que nunca en la provisión milagrosa de Dios. O sea, cuando Elías andaba en el día a día, pues, o sea, él sabía que dependía de Dios y confiaba en Dios, sí, pero cuando se vino la sequía, confiaba más en Dios. Quiero contarles una pequeñita historia de una mamá y un niño que se gastaron su último poquito de comida. Providencialmente leyeron esta sección de 1 Reyes 17, una noche invernal, mientras estaban sentados en un cuarto sin fuego. El niño le preguntó a su mamá si podía abrir la puerta un poco para que entraran los cuervos de Dios. O sea, ¿me doy a entender? La mamá leyó esta porción a su hijo
Y él estaba tan seguro de que estos cuervos estaban en camino que le dijo: mamá, voy a dejar la puerta un poco abierta para que puedan entrar los cuervos. El burgomaestre de ese pueblo alemán, o el alcalde de ese pueblo alemán, al pasar, fue atraído, le llamó la atención el contemplar un poco abierta esa puerta de esa casa. Y entró preguntando cuál era la razón para que una noche fría la casa estuviera media abierta. Cuando supo la razón, él dijo: yo seré ese cuervo de Dios. Y alivió la necesidad de ese día y después. Dice versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pasados algunos días, o como dije antes, algunos meses, o sea, días aquí no necesariamente es algo literal como días, 7 días. No, pudo haber sido 6 meses, pudo haber sido un año. El asunto es que, digamos, Elías observó cómo el flujo del arroyo disminuía. Y uno dice: Dios, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Elías pudo haber dicho: Dios, ¿por qué el arroyo no aumenta? Más bien hasta que se convierta en un río y haya peces y todo, ¿no? Porque más bien disminuye. A veces nos preguntamos por qué las situaciones, en lugar de parecer mejorar, más bien disminuyen. Bueno, la fuente se estaba yendo. Elías podía fácilmente meter una rama, todos los días la misma rama, y de alguna forma ir enterándose cómo el afluente iba disminuyendo, decrecía. Él pudo haber determinado hasta el día que iba a morir. Ese es el pecado de la estadística. O sea, usted mete la ramita y dice: mira, hoy hay menos. Y mira, el otro día hay menos. Cada día el arroyo decrece 1 centímetro. Eso quiere decir que ya para febrero de 2021 ya no voy a tener absolutamente nada. Es decir, ya para febrero de 2021 ya me muero. Ese puede ser el pecado de la estadística, que uno dice: ya de aquí a tal fecha ya no me va a alcanzar, ya no voy a tener que comer y me voy a morir. Que es como alguna gente piensa. Yo creo, hermanos, que es difícil estar junto a un arroyo que se seca. Pero bueno, más difícil enfrentar a los profetas de Baal, ¿verdad? En el capítulo 18. Él menciona a un comentarista llamado William MacDonald, algunas fuentes o arroyos los cuales se secan y podríamos experimentar que se secan. El arroyo de la popularidad se seca. Que lo diga Juan el Bautista. En un momento era el más popular y ese arroyo se fue secando hasta que llegó a ser encarcelado y bueno, se secó. El arroyo de la salud se seca. Si usted cree que va a estar sano toda la vida, pues ojalá que sí. Pero a Pablo le pasó que no estuvo sano siempre. Ese arroyo se secó. El arroyo del dinero se seca. Va disminuyendo lentamente. A veces puede ser que usted tenga más o puede ser que tenga menos. El arroyo de la amistad se seca. A veces decimos: no, yo estoy feliz, vea, tengo 3,000 amigos en Facebook. Bueno, los amigos que tengamos en Facebook no determinan cuántos amigos verdaderos tenemos. Y a veces tenemos verdaderos amigos y de un pronto a otro se molestó la persona y ya dejó de ser nuestro amigo. Pero la pregunta verdadera es: ¿por qué Dios deja que se sequen? Dios deja que se sequen para que, se lo voy a decir así, el arroyo era un regalo de Dios para Elías. Y Dios le está diciendo a Elías, al secarse el arroyo: Elías, yo quiero que usted confíe en mí y no en mis regalos. Yo quiero que usted confíe en el que le da los regalos y no en los regalos en sí. Él nos quiere enseñar a confiar en Él y no en sus dones.
Él quiere drenarnos de nosotros mismos. Él quiere que podamos entender que separados de Él nada podemos hacer, que nuestra inteligencia hay ocasiones donde no vale, que nuestro conocimiento o nuestro ánimo o nuestras posesiones, hay ciertas oportunidades donde no cuentan, como ahí en Kerit. Sí, el arroyo se secó, pero nunca usted va a ver que el amor de Dios se acabe o se seque. Usted dice, bueno, el arroyo se secó, entonces ahí acabó la vida de Elías. O sea, empezó en el versículo 1 y 7 versículos después, hasta ahí llegó Elías. No, ¿qué sigue después? Cuando el arroyo se secó, versículo 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios algo le va a decir nuevo, una nueva revelación de qué hacer para que Dios le siga proveyendo milagrosamente. O sea, cuando llega un momento donde el arroyo se seque por la pandemia o lo que sea, esté tranquilo. Esté tranquilo. Lo que la demás gente no puede hacer, porque usted tiene un Dios grande y poderoso. Él ama darnos cosas, pero nos enseña a no confiar en esas cosas. ¿Tiene usted una buena profesión? Gracias a Dios. ¿Tiene un buen trabajo? Gracias a Dios. ¿Tiene platita en el banco? Gracias a Dios. ¿Tiene salud? Gracias a Dios. Pero no confíe en esas cosas. Ponga toda su confianza en Dios. Es más, dígale ya mismo, Dios, yo le agradezco que usted me dio ese carro, que usted me dio esta casa, que usted me ha dado salud, que usted me ha dado ese trabajo, que usted me ha dado todo lo que tengo, pero Dios, enséñeme a no poner la vista, a no confiar, no poner mi confianza en el oro, sino en aquel de quien provienen todas las cosas. Dios, ya para finalizar, Dios, para preparar y entrenar a sus grandes hombres, tenía un método muy singular. O sea, siempre que Dios quería usar a un grande hombre, lo utilizaba este método. Por eso, si Dios lo está utilizando con usted en este momento, dele gracias a Dios, porque eso quiere decir que usted es importante para Él. Ese método era, porque yo creo que aún lo usa, era llevarlos al desierto. ¿Cómo entrenó Dios a Moisés? Después de vivir 40 años en un palacio, de ser el príncipe de Egipto, lo lleva a un desierto a ser pastor de ovejas. Entonces Moisés, como dice una frase popular, pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años dándose cuenta que no era nadie en el desierto, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. ¿Qué hizo Abraham qué hizo Dios cuando quiso capacitar a Abraham? Lo llevó al desierto. Lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó al desierto. ¿Qué hizo con Juan el Bautista? Cuando lo quiso preparar, lo llevó al desierto. ¿Qué hizo Dios con su propio Hijo Jesús cuando lo quiso preparar? Lo llevó al desierto para ser tentado. A Pablo, ¿qué hizo con Pablo para prepararlo? Por lo menos 2 años completos estuvo en el desierto de Arabia. A nosotros también nos lleva ahí. Quizás no 3 años y medio, pero nos llevará a un lugar así. Solamente, hermanos, como le decía antes, sea un hombre o una mujer de oración. Sea un hombre o una mujer obediente. Sea un hombre o una mujer que ha aprendido a depender de Dios y no de lo que tiene. Y sea un hombre o una mujer que permanece. Que permanece, que está donde Dios quiere que está en Kerit. Asegúrese de cuál es el Kerit que Dios quiere que usted esté y quédese ahí hasta que Dios le diga la siguiente indicación. Pero si el Kerit donde Dios me tiene ahorita es aquí, esté tranquilo, que aunque el arroyo parezca secarse día a día, seguiremos viendo la mano poderosa del Señor. Vamos a orar. Me gustaría que si usted todavía no es un hijo de Dios, si usted todavía no tiene una relación con Dios, bueno, yo quiero presentarle a este Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios que su río
de amor, de misericordia, nunca deja de ser, nunca decrece. Más bien es como el río de Ezequiel, capítulo 47, que dice que primero Ezequiel vio que salía un río del templo, un hilito de agua del templo, y él se metió y primero cubría las plantas de sus pies y llegaba hasta sus tobillos. Pero ese río fue creciendo y llegaba hasta sus rodillas. Después llegaba hasta su cadera. Y después era un río tan grande que él ya no podía estar solamente en pie, sino que tuvo que comenzar a nadar. El río del amor, de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, cada día va a ser más abundante en nuestra vida. Pero usted debe de creer. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso quiere decir que no todas las personas son hijas de Dios. En Juan 8:44 dice, Jesús le dijo esto a algunos hombres que estaban ahí y les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Hay dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia de Satanás. Nacemos en la familia de Satanás, ya por naturaleza. No es para ir al infierno, digámoslo así, no hay que hacer nada, porque ya nacemos en esa descendencia. Pero si a usted le gustaría pasar de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios, la Biblia dice que usted tiene que recibirle con todo su corazón y creer en Él como suficiente Salvador. ¿Le gustaría hacer una oración para poder recibir a Cristo? Dígale, Padre, perdona mis pecados, por favor. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Señor, quiero que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y que me limpies, que me justifiques. Señor, yo quiero ser llamado tu hijo, quiero tener ese privilegio, quiero tener esa bendición. Límpiame, sálvame. No quiero perderme, quiero pasar toda la eternidad contigo en el cielo, Señor. Creo en ti, creo en tu sacrificio, creo que resucitaste, que estás a la diestra del Padre, creo que un día volverás. Te recibo como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús oro. Pero también, Señor, oro por aquellos que ya tienen meses o años de ser sus hijos, para que a través de las situaciones difíciles, de crisis, podamos entender cuál es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es, hijo, confía en mí, porque yo estoy contigo todos los días, te llevo de tu mano, de mi mano, no te soltaré, voy a proveer sobrenaturalmente, solamente sé un hombre de oración, sé un hombre obediente, sé una persona que depende de mí, y que se está quieta en el lugar que yo quiero tenerte, Señor. Te pedimos que podamos reproducir estas virtudes, estas fortalezas espirituales de Elías. Si él era tan débil espiritualmente como nosotros, como para ser sujeto a cualquier pecado, pues también significa que podemos aspirar a estas cosas, porque aunque somos débiles, sí, queremos imitar a esta clase de hombres y mujeres para poder vivir una vida agradable a usted, Señor. Te lo pido, te doy gracias por darnos este mensaje, Señor. Grábalo en nuestro corazón, séllalo en nuestro corazón, para que podamos caminar en dependencia cada día de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, de todo corazón, gracias.